Hola, ¿qué tal? Pues sean muy bienvenidas y bienvenidos. Estamos ya de vuelta aquí con el magistrado de la Mata Pizaña. Es uno de los principales magistrados, uno de los principales oradores en esa tribuna, en la sala superior, que claramente nos pues, sacado muchas canas verdes, ¿no? A muchos actores, a muchos periodistas, a muchos personajes, pero por otro lado también uno de los más, diría yo, comprometidos con su labor. Sin más, pues bueno, agradecerle que esté acá en la primera transmisión en vivo de Subjetivo, es el programa estelar del Soberano. Bienvenido, magistrado, ¿cómo se encuentra? Sino que tal un gran gusto saludarte a ti y a todo el auditorio del Soberano. Oiga, pues vamos a arrancar con este tema porque sabemos que trae la agenda muy apretada. Preguntarle, ¿hay diferencias en el Tribunal Electoral con respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Vimos un video por parte de la presidenta Mónica Soto donde se hablaba de defender pues los criterios, las determinaciones que ha dado el propio tribunal con la Constitución en mano. ¿Tan grave está la situación entre ustedes dos? Pero vamos a decirlo con mucha claridad, porque a ratos pareciera que no hemos sido lo suficientemente claros en el punto que es lo importante, que es, va a haber elección judicial en 1 de junio. Va a haber, a pesar de todos los grupos políticos que han intentado sabotearle, va la gente a ir a votar. Y eso va a pasar porque lo dice la Constitución, así de claro. Entonces, todas las diferencias que hay en torno si los jueces de distrito, los tribunales de colegiado, los ministros de la Corte, les gusta, no les gusta, la Constitución se va a cumplir. Eso te lo puedo garantizar y va a haber elección. Ahora, sí vi yo algunas cosas de la discusión de la Corte del pasado jueves que me sorprendieron. Lo primero fue algunas descalificaciones prácticamente en tono personal que me parece que no merecen ser respondidas. Sí. Pues, como decía mi mamá, a oídos, a palabras necias, oídos sordos. Por otro lado, la discusión en la Corte fue muy ambigua respecto de muchos temas, ¿sabe? A ver, hay que recordar cuál fue el problema. Unos jueces de amparo empezaron a otorgar suspensiones para que se suspendiera todo el proceso electoral de la elección de jueces y magistrados. Después de eso, el Tribunal Electoral establece en una sentencia que no puede haber suspensión en materia electoral. No lo decimos nosotros, lo dice la Constitución. Y después esto se lleva como un conflicto competencial o de conflicto entre órganos del Poder Judicial ante la Suprema Corte. A mí el tribunal hizo valer varias cuestiones ante la Suprema Corte. Primero, a nuestro juicio, tenían que recusarse 4 ministros, Sí, ¿no? entre ellos Norma Piña. Entre ellos la presidenta Piña, efectivamente. No, ellos autovotaron su elección, su recusación, lo cual a mí me sorprendió, te soy sincero, porque un principio general del derecho es que el recusado no puede votar su recusación. O sea, se autoevaluaron. Exacto, y dijeron que ellos sí podían votar, Sí. ¿no? Es decir, ellos mismos determinaron que sí podían votar. Bueno, votaron y ya está. Ahora, lo segundo que hicimos valer era justo que ellos no podían meterse a temas electorales, y ni siquiera bajo la idea del conflicto digamos, entre órganos del Poder Judicial. Sí. Si tú lees el tercer artículo transitorio de la reforma de la ley orgánica que fue publicada hace unas pocas semanas, te vas a dar cuenta que dice que efectivamente la Corte, digamos, en lo que está en este proceso en el cual ya se van los ministros viejos y entran los ministros nuevos, se les va a aplicar sus competencias, sus reglas de la anterior ley, pero también dice con excepción de los temas electorales. Sin embargo, también determinaron que ellos podían pronunciarse. Bueno. Sin embargo, la presidenta Mónica Soto decía que no era un asunto de jerarquías. Es decir, no es que el tribunal esté arriba de la Suprema Corte. No, a ver, ni la Corte encima del tribunal. Ajá, ¿cómo funciona? Porque La gente tiene la idea que la Corte está encima del tribunal yo creo que por el nombre que tiene. que la Suprema Corte. Entonces suena que es la Suprema, pues sí, es suprema en todos los temas menos en los temas electorales. Sí. A ver, si tú lees el artículo 99 de la Constitución, te vas a dar cuenta que dice que el Tribunal Electoral es el máximo organismo jurisdiccional en la materia. Y dice, con excepción del artículo 105, que son las acciones de inconstitucionalidad contra leyes, que ese no era el caso. Entonces, es decir, el tribunal tiene idéntica circunstancia de posicionamiento jurídico que la Suprema Corte. La Corte no puede revocar al tribunal.
el tribunal tampoco a la Corte, evidentemente, pero eso es casi imposible porque el tribunal solo conoce de materia electoral y la Corte, pues, del resto de las materias. Sí. Y lo que pasa es que a ratos pareciera que hay que recordarlo, porque de repente a los jueces de distrito les empezó a gustar otorgarse, entre ellos y a las asociaciones de jueces y magistrados, otorgarse amparos para que no hubiera elección, pues yo creo que con la esperanza de que en el colegiado les confirmaran el asunto, ¿no? Y en el sistema judicial estamos hablando de un juez que es, digamos, como el primer escalafón. Primer escalón, ¿no? Y yo creo que ellos decían, con algo de suerte, nuestros compañeros magistrados o nos confirman o al menos lo retrasan, ¿no? Y entonces no va a haber elección. Que creo que aquí, magistrado, perdón, cabe la aclaración que en el tema de lo electoral hay plazos fenetorios, hay fechas definidas. No, O sea, claro. A ver, hace menos de un mes, la ¿sí? Corte acaba de resolver un asunto, un amparo que tenía 10 años de Ujú. haberse presentado. La Suprema Corte. La Suprema Corte, Sí, sí, exacto, sí. ¿no? A ver, nosotros en promedio resolvemos en 15 días. Sin embargo, la elección del 24, como la verdad nos pusimos bien vivos, terminamos resolviendo en un promedio de 10 días. Desde que se presenta la demanda y hasta que hay sentencia, 10 días. O sea, no es que ustedes los hayan presionado, les hayan apachurrado de: "Oye, tienes que resolver ya", sino que la Lo justicia hacemos, claro, así es nuestro trabajo, es rápido. A ver, el año pasado esperábamos 20,000 asuntos, sí. se presentaron 40,000 y los terminamos resolviendo en 10 días, créeme, es como o sea, es una estadística súper sorprendente, ¿no? A ver, lo que te quiero otra vez hacer notar es, la Corte no está por encima del tribunal, Mm. el tribunal tampoco por encima de la Corte. Son 2 Cortes Supremas, solo que la Corte Suprema en materia electoral está especializada justo solo para los temas electorales. Y esa Corte Suprema en materia electoral había dicho que no podía suspenderse la elección de jueces, magistrados y ministros. Y eso es lo que va a pasar, ¿no? Ya, pero entonces usted nos puede decir ahora, con la experiencia que tiene, la trayectoria que tiene de frente al público, que llueve, truene o relampaguee, ¿habrá elección judicial? Claro, por supuesto. ¿Podremos salir a votar en No, junio? hombre, claro. A ver, yo no entiendo qué le molesta a ciertas personas en torno al ejercicio de nuevos derechos, ¿no? A ver, se ha aumentado la democracia en México, la democracia participativa, la democracia comunitaria y ahora la democracia judicial. Más derechos, más personas, salgamos, votemos, seamos felices, hombre. Ya está, ahora sí que a disfrutar lo que vamos a poder votar. Me imagino que usted como juzgador, pero también como persona, como ciudadano mexicano, tendrá su opinión sobre la reforma No, judicial. claro. A ver, mira, qué bueno que me preguntas eso. Tú me podrías preguntar así derecho. A ver, ¿tú estás a favor o en contra? A ver, yo creo que no era buena idea deshacernos de la carrera judicial. Pero fíjate, eso es una opinión personal mía, que Ujú. dije varias veces, escribí artículos y conferencias en universidades. Pero una vez que la reforma judicial está en la Constitución, mi deber, lo quiero hacer notar, deber es hacer que la Constitución se cumpla. A ver, esto de que, ay, es que qué malo que desaparecía, pues ya me lo guardé en mi corazoncito y Sí. ahora lo que va a pasar es que va a haber elección y el Tribunal Electoral, nosotros vamos a hacer que se cumpla así de claro y definitivo. Se va a cumplir la Constitución, habrá elección. Bueno, pues ahí está una gran diferencia entre una persona juzgadora en el ejercicio del cargo, que tiene una responsabilidad y más allá de una opinión personal, tiene que ajustarse, dirían, allá afuera en los grandes medios de comunicación, la ley es la ley. A ver, es que eso fue lo que nosotros protestamos. Mira, cuando a mí me tocó protestar el cargo ante el Senado de la República, protesté cumplir y hacer cumplir la Constitución. Claro. Hoy la reforma judicial es Constitución, se va a cumplir. Ahora sí que voy a poner todo mi empeño para que se cumpla y estoy seguro que mis compañeros harán lo propio. Bueno, estamos hablando con el magistrado Felipe de la Mata Pizaña y permítame, magistrado, poner sobre la mesa ahora que ya nos confirma que llueve, truene o relampaguee, habrá elección. No me quedó muy claro cuáles son los criterios de sanción o de, calificación de la elección para las personas que participen. Es decir, ¿qué sí pueden hacer los candidatos? Es decir, ¿pueden aparecer en radio, en televisión, comprar espacios, salir en periódicos, montar espectaculares, hacer un jingle, ese tipo de cuestiones de una campaña a las que estamos acostumbradas? ¿O qué sí y qué no puede hacer? Mira, esto va a ser un poco, a ver, debemos recordar que esta elección
Es la primera vez que pasa en el mundo, Sí. no en México, en el mundo. Nunca ha habido una elección judicial de estas proporciones en el mundo. La equiparan con Bolivia. No, no, porque Bolivia solamente es la Corte Suprema. Ajá, aquí estamos hablando de todos los cargos judiciales federales y estatales. Todos se van a renovar en un tramo de 2 elecciones, la de este año y la de 2027. Entonces estamos hablando de una cuestión enorme y compleja a la que no estamos acostumbrados, Ujú. porque es la primera vez que sucede, ¿no? Bueno, entonces, dicho lo anterior, tendremos también que ir viendo, conforme los casos se vayan presentando, lo que podemos darle sentido racional en términos constitucionales y lo que no. A ver, por eso te digo, tendremos que irlo viendo. Hay cosas que a mí me cuestan trabajo de entender todavía, porque si recuerdo bien, hay un límite de gastos que pueden hacer cada uno de los candidatos como de 200,000 pesos, Ujú. que es muy poco. Está prohibido el financiamiento privado y el financiamiento público, solamente es autofinanciamiento, es decir, la lana que tú puedas gastar, lo cual también está fuerte, ¿no? Pero, a ver, Pero dicho, son 200,000 pesos pero ¿para qué cargo? Porque ah, si me dice que para ministro de la me dije, vamos, la referencia es los cargos finales, ¿no? Tribunal de disciplina, corte, sala superior, ¿no? Ujú. Ahora, a ver, sin embargo, vuelvo a decirlo, a ver, me hacían las preguntas. Oye, a ver, por ejemplo, si yo me quedo a dormir en la casa de un tío en Coahuila, ¿no? Porque fui a hacer un acto de campaña en Una gira, Coahuila. sí, un evento. Y no es que vaya a quedarme en un hotel porque ni puedo pagarlo, ni quiero computar eso, sino que me quedo con un tío. A ver, normalmente Eso es una donación. los gastos podrían ser donaciones, exacto. Pero entonces te puedes imaginar que con 50 dormiditas fuera de casa ya se acabó Los 200,000, sí. claro. Entonces, a ver, lo que me parece es que tendrá que reflexionarse en torno a la racionalidad. A ver, hay que recordar que el sistema de financiamiento es especialmente duro con los candidatos de los partidos porque reciben lana pública. Ujú. En este caso no hay financiamiento público ni privado, solo es lana privada. Entonces tendremos que preguntarnos si eso es así de tajante, porque pareciera que no todas las reglas de partidos se pueden aplicar a estas candidaturas. Ahora, dicho lo anterior, te voy a decir algunas prohibiciones genéricas que a lo mejor te sirven como para ir adelantando. Algo que sí ya es más claro, ¿no? Más concreto. Sí, así. Mira, por ejemplo, tienen prohibido contratar o adquirir espacios en radio y televisión, así como espacios en cualquier medio para promocionar su candidatura, eh, físicos, impresos, digitales. Lo que se vale es que hagan, vamos a decirlo así, trípticos por escrito, ¿no? O sea, O sea, volantes, flyers. exacto, flyers, justo. Ujú. Tampoco pueden llevar a cabo actos de campaña antes de tiempo, eso sí es general, ¿no? No pueden calumniar, definiendo calumnia en la propia ley electoral, ¿no? Que significa hablar, imputarle a alguien de manera falsa un delito o hecho falso, ¿no? Entonces, no pueden calumniar. O sea, si algún candidato dice: "Norma Piña es una irresponsable", De mira, a ver, eso es interesante. Si dice que es irresponsable, tendrá que decir por qué, y eso es una opinión. fue negligente, Sí, actuó, eso, exacto. Pero si dice es una ladrona, entonces tendrá que tener él una prueba de que algo se robó, ya. ¿no? Eso es más o menos, ¿no? Hay cuestiones que quedan en el rango de opinión subjetiva, ¿no? O de opinión en torno a si, por ejemplo, dicen, no, no es muy agraciada físicamente, un decir, pues eso ya es una consideración subjetiva, Sí. ¿no? Pero si dice es una asesina, pues tiene que demostrar que a alguien asesinó. Aquí sabemos mucho de subjetividad, magistrado, pero a ver, volvamos. Entonces, no pueden radio y televisión, no pueden, contratar espacios, ¿también dijo medios digitales? Sí, bueno, a ver, este va a ser un tema que vamos a tener que ver cómo darle estructura, ¿no? Es decir, pareciera que no pueden medios digitales, pero por ejemplo, un candidato que se presenta aquí, se siente contigo, Sí. empieza a platicar y tú me digas, a mí no yo no le estoy cobrando. En otras condiciones, esto se podría llevar al tribunal electoral y en su caso, quizá computarse para fiscalización. Repito, tendremos que darle sentido racional, porque aquí no hay dinero público. Claro, pues este es un medio digital y bienvenidas, bienvenidos todos, Claro. las personas aspirantes, candidatas ya
palomeadas por los diferentes poderes, la puerta está abierta, pero entonces ¿habría sanciones también para los comunicadores? Mira, a ver, fíjate qué bueno que me haces esa pregunta. A ver, el Tribunal Electoral ha sido especialmente renuente a sancionar a comunicadores. A ver, particularmente esto ha sido una y otra vez. Los comunicadores son la base de la libertad de expresión y su opinión es fundamental para la formación de opinión pública y por lo tanto para el ejercicio democrático. Entonces, la respuesta es, para los comunicadores en principio no. No sería imposible, pero es casi seguro que no. Ok. ¿No? Vamos a ver. Digamos, por los antecedentes que ha habido, ¿no? De las resoluciones previas. Pero para los medios como tal, digamos, la empresa constituida. Fíjate que el concepto de periodista y de comunicador ha sido definido por la Corte Interamericana, incluyendo también a la empresa, Ok. ¿no? Entonces, por ejemplo, un periodista de La Jornada y La Jornada, los dos son periodistas. Uno persona moral y el otro persona física. Bueno, pues, magistrado, si nos demandan, vamos a ir a tocar su puerta para que nos Claro, como tiene que ser. para que nos ayude. Entonces, Claro. radio y televisión no, medios digitales no, No, pero pagados, ¿no? no pagados, o sea, No que pagados. se compruebe que se pagó la entrevista. Eso, Ok, ¿no? hasta el momento solo me ha dicho que sí a volantes, dípticos, Volantes, dípticos, espectaculares. redes personales ¿no? Redes personales, y con eso entra TikTok. Por ejemplo, yo he visto algunos de mis compañeros, jueces, magistrados, que están, promocionándose, no respecto de la campaña, pero que están promocionando algunas actividades. Me parece interesante su trabajo, ¿no? Pauta, o sea, publicidad en redes sociales. A ver, en principio tienen tan poquito dinero que la respuesta va a ser, que no pueden hacerlo. Y eso es sin duda un problema, Sí. ¿no? Ahora, otro tema que debemos hacer y notar, no pueden utilizar en principio imágenes de menores en sus propaganda electoral. Sí, por el interés superior de la. Eso, justamente. Entonces, tampoco puede hacer entrega de materiales, ¿no? Así, vengo a regalarte una dona, ¿no? Ya. Pues no. Pero sí le podría regalar un pin, una gorra, Un poquito dinero que yo creo que con una entrega de gorras, segurito rebasan el monto, Ya. ¿no? O sea, realmente va a ser algo complicado, ¿no? Y el tema es que, por ejemplo, si dices, es que en la ciudad, yo lo he visto, de repente hay un montón de camisetas, gorras, pines, ¿no? Que muchas veces produce la ciudadanía queriendo ayudar. Y ese es el tema. Tendrá que probarse en su caso que el candidato ni lo autorizó ni le entró, entonces tendrá que deslindarse. A ese punto llegaremos más adelante, Sí, porque sí. usted tuvo una intervención muy interesante Claro. en torno a estos utilitarios. Claro, ¿no? Pero entonces tampoco van a poder dar pines. Bueno, Usted dice, por el tema del financiamiento, el tope son 200,000 pesos. exacto. Y en principio lo único que van a poder entregar son materiales, pues papeles, vamos a decirlo así, físicos, papeles, ¿no? Y pues con 200,000 pesos no creo que les alcance para tanto como pudiera ser. Tampoco pueden difundir propaganda electoral impresa en medios diferentes al papel. O sea, así como estos espectaculares de plástico que luego se pone ahorita se me va el nombre adecuado, pero bueno. Las lonas que se colocan, ¿no? Los Exacto. pendones. No pueden en principio utilizar lonas, ¿de acuerdo? Que no sean reciclables, biodegradables o contengan sustancias para la salud, ¿no? Ok. Vamos a decirlo. Luego, tampoco pueden difundir resultados de encuestas durante el periodo de veda. La veda, la que Eso, estamos acostumbrados. exacto. Contratar la realización y difusión de encuestas o sondeos de opinión. ¿A lo largo de la campaña? A ver, vamos a estar ante una circunstancia especial, ¿sabes? Sí. Vamos a tener cientos de candidatos, cientos, o sea, miles, de hecho, ¿no? Yo de verdad no sé cómo vayan a poder pues así, las consultoras, los encuestólogos, levantar encuestas de opinión respecto de ese tema. Va a ser interesante. Y a lo largo de la campaña, a lo largo de la campaña, como estamos acostumbrados en periodo constitucional, me imagino que no se consideran debates. Pues a ver, no va a haber, sin embargo. ¿En la ley no hay debates? Exacto, no, a ver, se pueden fomentar y hacer, Sí. pero me parece que esta vez no va a haber, ¿no? A ver, esto es también importante, es que esta es la primera vez,
para el 27 seguramente quizás se pueden organizar, pero costaría mucho trabajo por ejemplo, hacer un debate con los cientos de candidatos para jueces de distrito en la Ciudad de México, ¿ya te Ujú. lo imaginaste? O sea, un debate por distrito judicial electoral, vamos a decirlo, 20, 30 personas, es muy poco viable, vamos a decirlo. Estamos ante una elección histórica y el reto Sí, es mayúsculo. sí. Ahora, permítame preguntarle, ¿quién impugna? Porque normalmente en los medios de impugnación tenemos que son los partidos políticos entre partidos políticos, o a veces suele suceder que organizaciones civiles o agrupaciones políticas nacionales van e impugnan ciertas cuestiones. Ahora entiendo que un poco el catálogo de sanciones que aprobó el INE se hará efectivo o se irá viendo como esta particularidad una vez que se reciban las impugnaciones y caiga en su bandeja de entrada, pero ¿quién es entre La candidatos? pregunta es muy interesante nuevamente y se ve que estás muy metido en los temas Me encanta electorales, el de electoral, verdad. sí. Mira, te voy a decir algo. A ver, fundamentalmente, vamos a decirlo de manera general, es los partidos no. Ujú. Y eso hace toda la diferencia del mundo, porque los partidos tienen jurídicos y a veces los jurídicos son enormes y luego se ponen a impugnar, a impugnar. A ver, esto va a ser fundamentalmente los candidatos, ¿no? Es decir, tú vas perdiendo y crees que te hicieron algo equivocado. Que rebasaron el tope de Eso, gastos. justamente. Eh, Tope de gastos o, por ejemplo, que utilizaron imágenes de niños o que de repente contrataron un spot en televisión Ujú. o esa entrevista fue pagada. Todo eso lo van a tener, en su caso, que hacer valer candidaturas, Ya. ¿no? O sea, candidaturas que sientan que eso genera perjuicio. Y lo mismo va a suceder respecto de pedir nulidades de elección. Nuevamente, eso sucederá por las propias candidaturas. Candidatos contra candidatos. Exacto. Bueno, pues aspiran a ser jueces, ministros, me imagino que una impugnación sabrán armar, ¿no? No, sin duda, no, no, por supuesto, estamos hablando de algunos de los mejores abogados del país, por supuesto. Sí. No, aquí te voy a decir, el tema va a ser más bien también que podemos encontrarnos ante varios cientos de miles de demandas, ¿no? Porque imagínate que cada candidatura, normalmente los partidos son 7, si mal no recuerdo, ¿no? 7 y fueron 40,000 asuntos el año pasado. Para 20,000 cargos. Exactamente, ¿no? Bueno, vamos, creo que no me acuerdo si eran 20,000, Sí, eh, 20 sea entre locales y federales, sí, 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 sí. ¿no? A ver, y ahora, vamos a decirlo, con varias decenas o centenas de candidaturas, pues podrían haber muchísimas impugnaciones, ¿no? O ninguna. ¿De qué va a depender? Pues de las propias candidaturas. Qué interesante, estamos hablando con el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que como se darán cuenta, es uno de los más ilustrados dentro de esa, sala superior. Preguntarle, entonces, ¿qué sí pueden hacer los candidatos? Suelo y saliva. Mira, creo que lo que nos queda a todos claros que pueden hacer, son sobre todo redes sociales. El INE, por lo que entendí, va a ser como ¿cómo decirlo? Un catálogo, Un ujú, repositorio con toda la información de los candidatos, donde la ciudadanía va a poder acudir a ella. ujú. A ver, yo de lo que oigo, Como un conóceles. sí, ¿no? Y además, a ver, si pensamos en los ministros de la Corte, pues de verdad recorrer el país va a ser un gran reto para ellos. Pero en el caso de jueces de distrito, pues estamos hablando de que en los distritos judiciales electorales, pues yo creo que sí lo van a poder caminar y sí van a poder llegar a la ciudadanía tocando la puerta. Yo creo que eso no va a ser ninguna locura y al contrario, eso va a ser muy importante. A ver, yo creo que la idea de acercar el poder judicial a la ciudadanía, pues se va a notar mucho más ahora en las campañas. Eso Sí. también hay que hacerlo notar. Sí, bueno, ahora que lo comenta, que salgan a los jueces a tocar las Claro, puertas. claro, así, que salgan, que hablen con la gente, que los inviten a votar por ellos. Yo estoy convencido, ¿eh? Yo estoy convencido que esto puede ayudar a acercar el poder judicial a la ciudadanía. Históricamente, ¿cómo ha sido el poder judicial? Pues ha sido encerrado, oscuro, como a mí me enseñaron que los jueces hablan con sus sentencias. Sí. Y de repente, pues me di cuenta que ese formato ya no era lo suficientemente bueno para hablarle a la gente. Desde el gobierno se habla mucho del nepotismo que imperaba en el poder judicial, ¿usted qué opina? Bueno, a ver, todos lo vimos y lo sabemos, ¿no? O sea, es de esas cosas que es un gran elefante en el cuarto, que todo el mundo lo sabe, pero
trata de no hablar de él. Sí. Por supuesto que ha habido muchísimos casos de nepotismo, ¿no? Y que debe analizarse, ¿no? La vocera de la JUFET, la señora Patricia, decía que el nepotismo existía en el poder judicial porque, bueno, como te la pasas todo el tiempo en la oficina, estás ahí, pues, de pronto te casas con el actuario, ¿no? Y tienen hijos, y entonces los hijos llegan al poder judicial. O sea, como si fuera un asunto literal, hasta biológico, el nepotismo dentro del poder judicial. Te voy a decir que algo es verdad, algo es verdad. A ver, mira, sí vives ahí y pues sí, ¿no? O sea, Sí vives ahí. exacto. Ahora, también es verdad que en otros países también existe el fenómeno del nepotismo judicial. Por ejemplo, en España, que es un sistema muy duro de carrera judicial. Entonces, ¿por qué viene esa circunstancia? Viene de que, por ejemplo, tienes hijos y tus hijos te ven apasionado de tu materia y dicen, güey, yo quiero estar tan apasionado como mi papá y siguen el camino, ¿de acuerdo? Entonces, sí pasa, es algo que no solamente de México, sino de verdad, por lo menos de varios países de habla hispana, Sí. puede tener esa explicación, pero pues no resulta suficiente, ¿estás de acuerdo? Porque a poco todos es el mismo caso. Sí, 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 bueno, Patricia, la vocera de la JUFET, pues sí lo simplificó demasiado, ¿no? Diciendo que era, pues, que te casas y tienes hijos y luego, aunque el poder judicial como lo conocemos actualmente tiene menos de 30 años, tiene un poco más de 30 años, ¿no? A partir de la reforma de Zedillo. Magistrado, sabemos, insisto, que trae una agenda muy apretada. Permítame ir a mi última pregunta que preparamos para usted, que fue, eh, le tengo más que una pregunta, quiero ejemplificar la pregunta Va, con excelente. ¿cómo lo calificaría? ¿Qué es esto? Pues puede ser una Claudita, ¿no? Creo que así les dicen. Es una claudita, pero en la vida electoral diría que es un utilitario, es una herramienta publicitaria, Puede ser utilitario y puede ser una herramienta publicitaria. pero ¿del candidato o del pueblo? Pues, eso es una buena pregunta. A ver, Sí. te voy a contar una historia. ¿No le da miedo, No, no, adelante, tener? pásamela, aquí está, ¿no? Ahí está. Mira, a ver, te voy a contar un poco lo que Sí, sucedió con el asunto de los AMLitos hace 3 años, me parece. A ver, punto número 1 es, nosotros sacamos una sentencia, emitimos una sentencia donde hacíamos ciertas restricciones a la utilización de los AMLitos, sí. ¿de acuerdo? Bueno, pero curiosamente nosotros no prohibimos la utilización de los AMLitos. No sé por qué la gente empezó a decir: "¿Cómo prohibieron el uso de los AMLitos?". Bueno, lo que pasó ahí era que el exconsejero Ciro Murayama traía un pleito casado con AMLitos y Delfinitas en la elección 23. Decía Ciro Murayama que aunque fuera un asunto de un comerciante, era un utilitario que le beneficiaba a, la persona candidata, y eso debía de fiscalizarse a la persona candidata. Es decir, usted tiene su Claudita, Ya, ya, ¿no? La ya. consiguió, pero lo que quería Ciro Murayama era que eso se le cuantificara a la doctora Claudia. Pues, a ver, mira, yo lo que quise cuando me saqué una ¿te acuer no sé si viste una fotografía? Sí, con nuestra querida Yovanka Cobos, Eso. un saludo a la maestra Yovanka. Un saludo, por supuesto. Me saqué fotos con los AMLitos para decir con esa foto, oigan, no está prohibido usar AMLitos, ni comprar AMLitos, ni hacer AMLitos. Lo que está prohibido, en su caso, es la utilización por parte del partido del AMLito, particularmente en los casos de propaganda. Y fue un tema que tiene que ver con que el 134 de la Constitución prohíbe que el presidente de la República digamos así, apoye a cualquier candidato. Eso. Y entonces nos pareció que por analogía, la utilización del AMLito podría ser como una especie de espaldarazo del presidente de la República y nos pareció que debía prohibirse por parte del partido y en su caso por los candidatos. Pero por la ciudadanía no. Entonces me saqué las fotos y bueno, pues con mucho gusto me vuelvo a sacar una foto con una Claudita. No está prohibido, la sentencia nunca lo prohibió, al contrario, quien quiera comprarla, y yo en mi experiencia, porque te puedes imaginar que ya he tenido bastante experiencia en esto, Sí. y me he estado fijando. Y, por ejemplo, cuando por alguna razón estoy cerca de una manifestación digamos así, de Morena, yo he visto que la gente los está vendiendo. O sea, es un fenómeno natural donde la gente, o sea, no los está repartiendo el partido, sino que estoy viendo que la gente los está vendiendo junto con calcetines de AMLO o de Claudia y una serie de personas. Y eso que es un fenómeno en realidad
social y cultural, pues no puede estar prohibido en sí mismo, ¿no? Sino su utilización equivocada por parte de organismos gubernamentales, pues sí, eso sí. Sí, porque lo que pretendía Murayama, insisto, era cuantificarle al partido, a la persona candidata, el que yo llevara mi pejeluche, mi AMLito, mi Claudita, y decir, no, bueno, hay 20 Clauditas, se lo ponen al partido. Es irracional, ¿no? A ver, yo la verdad es que creo que lo que es difícil es tratar de ser prudente en cada caso, Ujú. ¿no? A ver, no es lo mismo, digamos, una prohibición absoluta normalmente es absolutamente errónea. Sí. Lo que hay que decir es, debe estar prohibido lo que debe estar prohibido y permitido lo demás, ¿no? Y creo que eso fue lo que sucedió en esa ocasión. A ver, magistrado, no sé si le pueda robar. No, estamos en tiempo, son 1:43 y me regala Ah, un par de claro, minutos más. claro. Pero para hablar ya más bien como del pasado, porque recordar es vivir, Es y en el INE de Lorenzo Córdoba vimos excesos, vimos, pues, digamos, ciertos momentos álgidos donde se cancelaban los micrófonos de representantes, donde en manopla con Ciro Murayama, pues, bueno, se veían ciertas agresiones o diatribas en contra de representantes de los diferentes partidos políticos. Y ahora hay algo llamado Grupo Córdoba, nosotros le llamamos así a este grupo de 6 consejeros que han frenado, por ejemplo, el nombramiento de diferentes secretarios, del secretario ejecutivo, ¿no? Puede ser uno de los principales ejemplos. Ese grupo conservador que, no sé si usted lo quiera o lo pueda calificar así, pero sí lo puedo decir abiertamente, un grupo de 6 consejeras y consejeros que hoy tratan de hacerle un contrapeso a la presidenta Tadei, que se han tenido que aprobar, reformas a la forma en la que se conduce el INE justo a este bloqueo. Preguntarle, ¿cuál cómo diría que fue la presidencia de Lorenzo Córdoba en el INE? ¿Hubo una relación cordial entre las diferentes instancias, o sí hubo rispidez, o recuerda usted algún momento álgido que le haya tocado vivir durante su presidencia? Yo pienso que vivimos varios momentos álgidos. A ver, yo lo que veía era una presidencia del INE que estaba más bien en función de una persona, ¿no? Un consejo que quería estar en función de una persona y ahí la cuestión era que si a esta persona o digamos, o el consejo se le revocaba cualquier asunto, yo veía una especie de campaña inmediatamente tratando o de castigar al tribunal o antes de eso, de subirle la revocación, el costo por la revocación. Yo eso sí lo veía una y otra vez, campañas que se iban repitiendo. Si había un acuerdo que por alguna razón se trataba de mantener, campañas específicas para tratar de que no fuera revocado y en su caso, si era revocado, que hubiera costos, Sí. me parece. No, creo que estamos más bien ante la circunstancia de grupos políticos o de grupos políticos cercanos académicos, ¿no? Creo que Sí. es eso, ¿no? Él recuerda revocación de mandato cuando intentó Lorenzo junto con su mayoría tumbar, pues sí, la revocación, mandó a suspenderlo, se mandó al tribunal, ustedes le dijeron: "No al lugar, tienes que hacer la revocación de mandato", allá en 2022, si no mal recuerdo. ¿Ese fue un momento álgido entre el tribunal y el INE? A ver, constantemente, fueron varios casos. Porque se hablaba de descoordinación, se hablaba inclusive, pues, de traición, ¿no?, en el tribunal electoral hacia. Me parece que todos tenemos la responsabilidad constitucional. Más allá de grupos o no grupos, lo importante es que se haga valer la Constitución. La verdad es que otra vez, revocación de mandato, eh, me gusta la idea. Aquí entre nos, como está redactada la Constitución, está súper mal en varias cosas, ¿no? Entre otras, por ejemplo, eso de que el revocado no pueda hablar del tema, me parece absurdo, ¿no? Sí, que el presidente estaba con la mordaza, no podía decir nada. Pero esa mordaza se la puso la Constitución, Mm. tenía que hacerse respetar, ¿no? Y que fue también lo que se hizo. Pero lo que quiero decir es, está mal la Constitución en revocación de mandato, debería repensarse revocación de mandato, ¿no? En varias reglas que están en la Constitución, pero mientras estén, se tienen que hacer cumplir. Porque la ley es la ley. La ley es la Fíjese, ley. me deja pensando entonces en este tema de revocación de mandato, ¿cómo sería cómo podrían no cuadrarle uso de recursos públicos a la persona titular del ejecutivo, o sea, el presidente o la presidenta, si hablara, ¿no? Si habla desde sus redes sociales, bueno, toda vez que sus redes sociales se ocupan para temas públicos, es uso de recursos públicos.
Es complejo lo que pone sobre la Es mesa. bastante complejo y se tiene que repensar el 134 también. Y se tienen que repensar también el tema de los actos anticipados de campaña. ¿De verdad vamos a seguir prohibiéndole a los políticos que hagan política? O Sí. sea, por ejemplo, ahorita podría haber un político que quisiera irse pues, levantando la mano para ser presidente de la República, ¿no? Pues que todos tengan la libertad de hacerlo. Mientras esté prohibido no va a pasar. Pero ojo, ¿eh? Sí que debería repensarse todos los paradigmas, ¿no? Históricos del derecho electoral frente a una fuerte e importante reforma electoral más liberal. ¿Y el INE de Tadei cómo lo ve? Pues la verdad es que yo veo un niño fuerte. La verdad veo un INE que está cumpliendo su responsabilidad, que está haciendo su trabajo constitucional. Ya. ¿Cuál diría que va a ser de aquí al 1 de junio, no? Sí, sí. ¿Cómo ve usted el panorama? Ahora, ¿Cómo? vienen varias cuestiones específicamente todavía frente a la elección del Poder Judicial. A ver, primero es el registro de candidaturas, pues ya es inminente, ¿no? El INE debe hacer el registro de las personas con base en las listas que están mandando el Senado, ¿no? Ujú. Bueno, después empezarán las campañas del 30 de marzo al 28 de mayo. Anótele. Sí, sí. Ujú. La impresión de las boletas electorales es prácticamente inminente. Hoy justamente fue a un alegato de oreja la secretaria ejecutiva del INE, nos decía que ya creo que esta misma semana comienzan con la impresión de algunas de las boletas, Ujú. ¿no? Eh, es decir, ya inicia también de manera inminente la capacitación para los CAES, que son los auxiliares electorales, ¿no? A ver, quiero hacer notar esto, ¿eh? Lo de los auxiliares electorales y su capacitación es bien importante, porque de verdad ellos son los que operan la elección en realidad. Y entonces ahora vamos a tener distintos formatos de boletas y ellos tendrán que enseñarle a la gente pues a recibir la votación y en su caso también tendrá que determinarse la manera en la cual se le va a enseñar a la gente a votar. ¿Qué es lo más costoso dentro de una elección? Sí, por mucho es lo más costoso, efectivamente. ¿No? Entonces, la capacitación ya se está llevando a cabo, la impresión de boletas es totalmente inminente y finalmente la elección se va a llevar a cabo el 1 de junio, como todos sabemos. Y pues después de esta, me parece que es probable que no haya PREP, es algo que se tiene que pensar, pero y todavía no es definitivo, pero es probable que no haya PREP. ¿La ley no lo contempla? A ver, no para los cargos judiciales, es algo que se tiene que pensar y ver si es viable o no. A Sí. ver, yo creo, el PREP d no es definitivo, me doy a entender, o sea, los resultados del PREP no son definitivos, pero le da tranquilidad al Causan una sensación de certeza. exacto. Entonces, es probable que no haya PREP, es algo que tiene todavía que definir el INE. Sí. Ojalá que entre no solo de sentimiento se piense bien, que no se equivoquen. Va a ser algo difícil. Sí, porque si fuera el 1 de junio la elección y no hay PREP, Y van a ¿cuándo? pasar 3, 4 días para tener resultados. ¿Qué augura, magistrado? Exacto. ¿Hacia cuánto? ¿Cuándo sabríamos quién ganó? Pues mire, si fuera una elección normal, podrían pasar un par de semanas antes de que tuviéramos resultados definitivos de ministros de la Corte, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, quizás sería bueno que se repiense si es que no va a haber PREP. Tendrá que pensarse, por lo menos respecto de los cargos de más alta jerarquía, ministros de la Corte, Tribunal de Disciplina y Sala Superior. Yo pienso que eso sí que sería importante, la Ya. verdad, ¿no? Este, tendrá que repensarse ese tema del PREP y bueno, tratar de ayudarse a la certeza, ¿no? Bueno, entonces comenzarán, una vez que se lleva a cabo la elección, comienza la fiesta del tribunal. Antes de eso fue fiesta del INE. Sí. Y la fiesta del tribunal hace que vengan todas las impugnaciones que vamos a recibir, que no sabemos cuántas son, porque no tenemos manera de tener una estadística comparada en tanto que es un fenómeno inicial. O sea, esta es la primera vez que sucede. Ahora, el año pasado fueron 40,000. Por lo menos estamos listos para resolver al menos 40,000 más, ¿no? Y se van a resolver bien y siempre conforme a derecho. La toma de protesta, es decir, tendrá que haberse resuelto todo para finales de agosto, todos los casos se tendrán que resolver a finales de agosto y la toma de protesta será el 1 de septiembre. Muy bien, el 1 de septiembre. Pues permítame, magistrado, preguntarle si para futuras ocasiones, cuando haya alguna
polémica decisión o determinación, o inclusive, ¿no? Cuando tenga alguna actualización, si podemos buscarle, Claro. podemos llamarle. Claro, sí es un gusto estar aquí en El Soberano, de verdad un gran gusto. Bueno, pues para nosotros es mucho más un honor poder tenerlo acá como nuestro primer invitado especial en esta transmisión en vivo de Subjetivo, es el programa. Subjetivo es así, magistrado, porque nosotros no creemos en el periodismo que se dice neutral, nosotros lo calificamos de progre buena ondita. El periodismo en sí mismo no puede ser objetivo, siempre tiene un ingrediente, un toque, inclusive hasta personal en materia de lo que se dice, de lo que se consigna, cómo se redacta una nota. Nosotros no creemos en la falsa neutralidad, no creemos en mentirle al pueblo. Por eso, Subjetivo, y es un honor haberlo tenido por acá, Muchas magistrado. gracias, te lo agradezco. Y ustedes quédense porque seguimos en esta transmisión.